Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Compañeros y compañeras, lo que yo voy a hablar el día de hoy es sobre el brandy. Bueno, comencemos con lo que es la historia del brandy. No, de hecho sí tiene un origen claro de dónde viene el brandy, porque los brebajes de alcohol concentrados se conocieron en Grecia y en Roma antigua, y puede tener incluso una historia mucho más antigua desde la antigua Babilonia, ¿no? La palabra brandy llegó al uso por su utilización en el lenguaje inglés. La verdad tampoco fue bautizada. La palabra original de la que derivó como brandy es el brandevin, que es un término holandés que significa vino, traducido, ¿no?, como un vino quemado en barril, que se fue formando en su pronunciación desde brandywin y luego a brandy. La bebida original se encontró en Italia allá por el siglo X, cuando se preparaba una bebida llamada acqua di vite, que significa agua de vida, o arsente. De Italia fue llevada por los comerciantes a Francia, país donde comenzaron a producirla como eau de vie. Pocas veces se había respetado tanto una traducción literal, y tras la influencia francesa sobre los moros a España, para de este ya habrían transcurrido 4 siglos. Entonces sí, el brandy sería una bebida producida y consumida en toda Europa. ¿Qué son los moros? Los moros ya eran los árabes del norte de África, que vinieron principalmente al sur de España, ¿no?, porque tenían su influencia religiosa hace ya bastantes siglos. La palabra brandy significa vino quemado, elaborados a partir de la destilación del vino con elevada acidez y moderado grado alcohólico. Inicialmente el vino era destilado con un método de conservación. Hablamos del proceso de elaboración. Este se produce por la destilación del jugo de uva fermentado. Luego de la cosecha se exprimen las uvas, y el mosto es puesto a fermentar inmediatamente. Después de 3 semanas se obtiene un vino con poco alcohol, ácido y turbio, que deberá ser destilado y añejado para convertirse en lo que es el brandy. La palabra brandy significa vino quemado, elaborados a partir de la destilación del vino con elevada acidez y moderado grado alcohólico. Inicialmente el vino era destilado como un método de conservación para hacer más fácil su transporte a los comerciantes. La intención era agregar de nuevo el agua separada del brandy en la destilación poco antes de su consumo. Luego se descubrió que si se almacenaba en barriles de madera, el producto resultante se mejoraba considerablemente comparado con el vino original. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es, ya que adquiría un color ámbar y un sabor mucho más fuerte y agradable al gusto, ¿no? Ahora hablemos de lo que es la materia prima. Bueno, la materia prima que se usa en el brandy para elaborar el brandy principalmente es un vino blanco, generalmente elaborado de un tipo de variedad, ¿no? Las 3 variedades más usadas serían de uva. Primero es el Ugni Blanc, la Parellada y la Folie Blanche, con un contenido bajo en alcohol, que tiene entre 7.5 y 9.5 grados por litro, y con una acidez alta también de entre 9 y 10 grados por litro. También se puede utilizar frutas y hacer unas variedades diferentes con manzanas, melocotón, incluso de pulpa también, de la uva. Hablamos del proceso de elaboración. Este se produce por la destilación del jugo de uva fermentado. Luego de la cosecha se exprimen las uvas, y el mosto es puesto a fermentar inmediatamente. Después de 3 semanas se obtiene un vino con poco alcohol, ácido y turbio, que deberá ser destilado y añejado para convertirse en lo que es el brandy. Bueno, ahora hablemos de lo que es la fermentación. En la fermentación los mostos se fermentan en depósitos de acero inoxidable a una temperatura de entre 16 y 17 grados final de la fermentación. Los vinos ya esperan lo que son los primeros fríos invernales para poder ser destilados, tiempo que permanecen en contacto con levaduras y sedimentos, así enriqueciéndose de frutal, intensidad aromática y aterciopelando su materia corpórea. Lo que pasa al fermentar es que cuando tenemos la uva, o sea, los mostos de uva, y agregamos la levadura se va a comer lo que es los azúcares de la uva, y mediante un proceso bioquímico
estos azúcares se van a transformar en lo que es alcohol. Entonces, lo que es la destilación consiste en la evaporación, vamos a decir, en la separación de dos líquidos, que vamos a separar en este caso el alcohol del agua, ya que el alcohol se evapora a una temperatura de aproximadamente de 78 grados y el agua de 100. Esto consiste en la evaporación de una pequeña proporción del alcohol que hay en el vino, condensándolo después. Se llevan a cabo una doble destilación en la de beckers de cobre para una mejor calidad de las holandas y obtener unos alcoholes mucho más refinados. En la primera destilación se introduce el vino en la caldera, como podemos ver en la imagen. De la caldera pasa hacia la cabeza y de la cabeza pasa por lo que conocemos como lo que es el cuello de cisne y va bajando por lo que es el serpentín, el alcohol que ya es evaporado, que está cubierto de agua fría donde está el serpentín donde pasa. Así, de esta forma el agua fría lo que hace es condensar el líquido, que primero pasa a condensar el líquido, ¿no? Por el depósito de agua fría, dando origen así al browlis, cuya graduación alcohólica varía entre sus 28 y 30 grados. Los vapores se enfrían y condensan en un proceso que dura entre 8 a 9 horas y en función del grado alcohólico se separan en tres fracciones. Primero lo que son las cabezas, que son los primeros vapores en salir, como tenemos aquí en la imagen también, son los primeros que salen. Mayormente estos van a presentar lo que son impurezas y que no son utilizados para nada en el brandy. El segundo que sale ya son las flemas, que estas sí se recogen aparte, que estas son de aspecto lechoso y con un grado aproximado entre 30 grados. Y por último viene lo que son las colas, ¿no? Estos vapores ya condensados, o es la última fracción, son los últimos vapores, ¿no? Es la última fracción que se condensa y que solo llegan a alcanzar lo que son los 2 grados de alcohol. Ya en la segunda destilación lo que hacemos es volver a repetir todo el proceso, ¿no? El browlis o las flemas que ya habíamos separado se someten a una segunda destilación, una destilación mucho más lenta, que esto ya puede variar entre sus 12 horas incluso, para obtener una aguardiente que es de muy alta graduación alcohólica. La separación en esta ocasión se hace primeramente las cabezas y ya conseguimos lo que es la holanda, un líquido incoloro que se recoge hasta el momento que el alcoholímetro marca o alcanza entre 60 y 62 grados de alcohol, y las segundas que alcanzan entre 28 y 30 grados de alcohol, como podemos ver acá en las imágenes. Y por último, como será todo lo que sale en último, las colas, ¿no? Ahora hablemos un poco de la crianza del brandy. Este se somete a una crianza estática, la cual se almacena en toneles de roble, puede ser en toneles de roble francés, si es para adquirir un sabor más fino, un color más fino siempre. Para iniciar el proceso de envejecimiento se debe siempre someter a una crianza estática, es decir, que se queden quietas, ¿no? Los barriles uno sobre otro, ya que el envejecimiento del proceso, este proceso de envejecimiento dura por lo menos unos 2 años y medio como mínimo. Las holandas o el líquido que va a ser resultante de la destilación se introducen en la primera hilera de barricas y van corriendo las escalas de criaderas hasta alcanzar la solera. La solera es la última hilera de barricas donde maduran los brandies más añejos. ¿Qué es la solera? La solera consiste en rebajar con agua el líquido que ha sido destilado hasta los 44 grados y almacenarlo en recipientes de roble en forma de escalas graduadas. De este modo, los más antiguos quedarán ubicados en las primeras escalas y los más recientes en las últimas, de tal forma que al momento de la venta se dispone de los más antiguos, cuyo lugar vienen a ocupar los nuevos. Al someter a las barricas al brandy, primeramente las barricas de roble deben estar quemadas por dentro, ¿no? Y no presentar mucha porosidad, porque al ser así el oxígeno ya deterioraría demasiado el alcohol. Si tuviera mucha porosidad, no tiene que tener una porosidad baja, y debe estar quemado anteriormente siempre el roble, porque así adquiere un color más ámbar y un poco más de sabor, ¿no? Bueno, habla un poco de añejamiento también. El brandy puede ser añejado de una de las siguientes maneras, ¿no? Si no le dejamos, muchos tipos de brandy de pulpa y de frutas no son añejados después de la destilación. El producto resultante ya es generalmente un líquido claro con poca densidad.
En cambio, cuando lo añejamos en lo que son los barriles, el brandy que tiene color dorado y también lo que es el proceso de solera, que es otro tipo de añejamiento. Algunos tipos de brandy son añejados usando un sistema de solera. Este método mayormente se usa comúnmente en España. Un ejemplo es en el brandy de Jerez, por ejemplo. Bueno, ahora hablemos de los tipos y variedades que hay en el brandy. El brandy de uva es el que vemos, el que más se conoce, el que más se utiliza y que por general es el brandy original, por decirlo así. Aquí se produce por la destilación de jugo de uva fermentado. Luego de destilarlo se produce a envasarlo en lo que son en barricas de roble para después del tiempo, después de adquirir ese color ámbar, color café, pasa a ser lo que es el brandy. Bueno, ahora hablamos de un tipo de esas variedades que se encuentran en el brandy de uva, que es el Armagnac, que tiene un sabor similar al del cognac. Este está hecho de uvas de la región del sur del oeste de Francia. Su proceso consiste en la destilación en un alambique de cobre en doble destilación. Luego se añeja en barriles de roble. Se añeja más que otros que otros tipos de brandy. Normalmente entre 12 a 20 años, incluso por encima de los 30 años se puede añejar. Una popular marca de esta es la Marquis de Montesquieu. Después pasamos al brandy de Jerez, que ya el brandy de Jerez fabricado mayormente en España, que es a partir de vino de Jerez. Se añeja en barricas que fueron utilizadas precisamente para madurar el Jerez. Según sus expertos, se dice que el brandy de Jerez es realmente el original. Este brandy de Jerez ya se divide en 3 tipos. Uno que es el Solera, que debe tener un año como mínimo de reposo. El Solera Reserva, que se debe añejar por 3 años como mínimo. Y el Solera Gran Reserva con 10 años o más de añejamiento incluso. Después también existe lo que es el brandy italiano. Son reconocidos como los más extravagantes y exuberantes. Los brandys italianos son los que utilizan mayor variedad en cuanto a su materia prima. Estos pueden juntar 2 tipos de uva de clase diferente. Y también es lo que hay el brandy de uva de Estados Unidos, que proviene mayormente casi siempre de California. Es más claro, pero mucho más fuerte que el sabor de los europeos. También tenemos lo que es el brandy de fruta. Este brandy ya se destila de frutas diferentes, de la mora puede ser. Las frutas más comunes en la elaboración de estos brandys son la manzana, la ciruela, el durazno, la frambuesa y el albaricoque. Unos ejemplos, incluso también se puede hacer de ciruela incluso. Unos ejemplos son los calvados o el kirsch. El primero es un brandy de la región francesa de Baja Normandia elaborado con manzanas. El mosto de las manzanas se convierte en sidra, la cual se deja en reposo unos meses antes de ser destilada 2 veces. El otro es el kirsch, que por su parte es un brandy que se obtiene de la doble destilación de jugo de cerezas. Es muy popular en Alemania, Austria, Suiza y se utiliza en la preparación de la fondue. También conocemos por último el otro tipo de brandy, es el brandy de pulpa. Este brandy ya proviene de la pulpa de la uva, las semillas y los vástagos fermentados que quedan luego desde que se extrae el jugo. Son los menos comunes, pero ya la grappa es uno de sus ejemplos de este tipo de brandy, por ejemplo la grappa. Hablemos un poco ahora sí de lo que son los cócteles. Hablamos principalmente de un cóctel en específico que es el Brandy Alexander, que vamos a hablar un poco de su historia primeramente, ¿no? El Brandy Alexander es un famoso, su historia comienza que es un famoso restaurante de Nueva York. Antes de la ley seca se celebró una cena para dar a conocer la nueva compañía publicitaria de la compañía Delaware, Lankewan y Ferrocarril Occidental. Esta publicidad fue creada con un personaje ficticio que era el Fob Snow, una joven de alta sociedad de Nueva York, siempre ataviada con vestidos blancos y pasajero frecuente del Lankewan, que viajaba a menudo con vestidos blancos y pasajero frecuente de la Lankewan, que viajaba a menudo a Buffalo, Nueva York. Al barman Alejandro Troya se le ocurrió hacer una nueva bebida para la ocasión a base de ginebra
crema de cacao blanca y crema de leche. Más tarde aparecería lo que es el Brandy Alexander, el más conocido en todo el mundo, sería, ¿no? La historia cuenta que este cóctel es una variante del anterior elaborado con brandy, con crema de cacao marrón y crema de leche, el cual fue creado por el barman Henry McElhone para una boda realizada en Londres ya en el año 1922, en la principal, en la que entre la princesa real Victoria Alexandra Mary Richardson y Lasles Visconde Richardson, haciéndose considerablemente popular a mediados de ese siglo. Así. Bueno, hablemos un poco de lo que es el Brandy Alexander. Sus ingredientes son 45 mililitros de brandy o coñac, 25 mililitros del litro de cacao, 25 mililitros de crema, nuez moscada para decorar y darle un poco de sabor al tomarlo, y lo que es el hielo. Ahora hablemos de otro cóctel que es el metropolitano, que estos ingredientes ya son de una a media onza de brandy, una onza de vermouth, media cucharada de jarabe de azúcar, 2 toques de bitter angostura, hielo y una cereza, ¿no? Después tenemos otro brandy que es el Madre Sucia, que a los ingredientes para poder preparar este brandy son una media onza de brandy, 3/4 de onza de licor de café, crema chantilly, una cereza y hielo. Después tenemos lo que es el Margarita Sponge. Los ingredientes para este cóctel ya son una media onza de brandy, media onza de triple seco, zumo de limón, 3 láminas de jengibre, un poco de ginger ale, 2 cerezas y hielo ya. Y ya por último tenemos lo que es el mojito español, que los ingredientes son 2 onzas de brandy, un ginger ale, una cucharadita de azúcar morena, hojas de hierbabuena, zumo de limón y hielo. Ahora hablemos de las marcas que hay, ¿no? Una de las marcas más conocidas y más valoradas en cuestión de brandy es el Brandy Luis Felipe. Y en 1893, en la localidad de Palma del condado, unos logroños descubren por casualidad una serie de barriles con el nombre Luis Felipe marcado. Al interior de ellos se encontraba un brandy de Jerez realmente delicioso, destinado, según se supo después, al hijo del monarca francés Luis Felipe I, que habitó durante un tiempo en un palacio de Sevilla. Este brandy con matices a vainilla, caramelo, café y regaliz, cuya producción es muy limitada realmente, debido al tiempo en el que permanece en barrica, añejándose alrededor de 60 años en los que este permanece, un tiempo que sin duda merece la pena para dar vida de nuevo a Luis Felipe. También tenemos otra que es el brandy Carlos I, que se decidió nombrarlo así como el emperador español hijo de Juana I de Castilla, al poseer un sabor que era capaz de conquistar el mundo. Más de un siglo después, Carlos I lo sigue haciendo gracias a sus 2 variedades, Carlos I Solera, aromático con marcadas notas de vainilla y cacao, y Carlos I Imperial, una inconfundible mezcla de brandis, algunos de ellos con más de 20 años de maduración en barrica. Después tenemos lo que es el brandy 1866, estos sí son pertenecientes al sello Osborne. 1866 es el nombre de un destilado de vino que homenajea a los primeros aguardientes que adquirió la empresa y que se elabora a partir del tradicional método de solera. Es envejecido durante un mínimo de 12 años en barrica y su producción es limitada, en torno a 150,000 botellas por año. De este color caoba le escapan unos aromas a jerez, madera vieja y ciruela que se muestran equilibrados y redondos en boca. Otra marca de brandy también es el Brandy Cardenal Mendoza, que ya en entradas del siglo XV, el paso de la década ha ido aumentando el conocimiento, de las décadas, perdón, ha ido aumentando el conocimiento y sabiduría de la familia responsable de fabricar este brandy de Jerez, como lo demuestran sus variedades, como el Cardenal Mendoza, madurado unos 15 años en botas previamente envinadas con Oloroso, y Pedro Jiménez.
También el Cardenal Mendoza Carta Real con un aroma elegante de madera vieja. Y por supuesto también tenemos lo que es el Cardenal Mendoza Non Plus Ultra Gran Reserva con una vejez media de 50 años. Y notas de frutos secos, nueces, cáscaras de naranja y especias también. Otro sería lo que es el Fundador Supremo ya, que acerca de este producto ya es considerado el mejor brandy del mundo en el año 2019 en los International Wine and Spirit Competition, que aquí competían más de 100 brandies, el cual este sí ha destacado y ha salido como ganador. Este es envejecido en botas que durante al menos de 18 años han convertido el vino oloroso del sherry. Tiene un color ámbar intenso con ribetes dorados, luminosos y brillante aroma, de aroma cálido, redondo, con notas de frutos secos y matices tostados. Es complejo y estructurado realmente. Tiene un sabor suave, potente, con notas de vainilla, nueces, frutos secos, armoniosos, viñosos y redondeados, con matices muy complejos por la larga evolución en madera envinada de olorosos muy viejos. Según el retrogusto también resaltan sus notas de madera que proporcionan un final muy elegante y persistente en cuestión a la bebida, ¿no? Bueno, terminando el tema, esto sería todo en cuestión a lo que sería el brandy, su proceso de elaboración, los tipos de marca que hay, cómo se elabora el brandy. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención. Que tengan una buena tarde.